Bendiciones hermanos, le damos las gracias al Señor y en esta ocasión vamos a estar hablando de las características de un buen cristiano, en la cual se encuentra en la carta del apóstol Pablo en el capítulo 4 versículo 1 al 9 a los filipenses. El pensamiento sobre este aspecto señala que todo creyente es llamado por el Señor a vivir una vida de excelencia en todo sentido. Y es por eso que se puede decir que a través del versículo 5 del capítulo 4 se utiliza esta expresión diciendo: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Es por eso que cuando hagamos análisis de estos versículos vamos a poder entender que los hijos de Dios hemos sido enriquecidos con toda bendición en el Señor. Además, poder comprender que como creyentes hemos sido llamados a la excelencia, como también procurar tener en todo tiempo aquellas cualidades espirituales que caracterizan a los verdaderos hijos de Dios. Tomando esto en consideración, podemos entrar entonces a la lectura del capítulo 4 del 1 al 9, pero siempre recomendamos que hagamos lectura de los capítulos anteriores para no perder el contexto de la cual el apóstol Pablo está hablando. Y leemos de la siguiente manera. Desde el capítulo 4, versículo 1 al 9, dice: así que hermanos míos y deseados, gozo, corona mía, estad si firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y a la vez visteis era en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Es interesante la declaración del apóstol Pablo, porque podemos ver a través de esta lectura algo que vamos a estar hablando, sobre una enseñanza que son características en la vida del creyente, en la cual están sujetas a circunstancias a veces negativas. Y es por eso que tenemos que entender que el apóstol las trae a colación para que nosotros podamos tenerlas presentes. Y es por eso que hay una serie de aspectos mediante la lectura. Vamos a ver las exhortaciones que son necesarias, las cuales presenta el apóstol Pablo desde los versículos 1 al 4. Como también vamos a ver lo que el creyente debe exhibir. Y eso el apóstol lo da a conocer en los versículos 5 y 7. Como también cierra sobre dos áreas de la vida del creyente. Es por eso que el capítulo 4 de la carta a los filipenses constituye ser lo que se llama la conclusión de la carta. Y en este capítulo usted va a notar que resaltan dos aspectos importantes o dos asuntos importantes. Primero, exhortación que hace el apóstol a los destinatarios de la carta a que vivan a la altura de la vocación cristiana. Segundo, una expresión de agradecimiento por los regalos que le había hecho para apoyar su ministerio. El término que se utiliza es dádivas. Entonces, el propósito de Pablo al escribir no era tanto discutir grandes temas de carácter teológico, sino corregir lo que se llaman irregularidades en la iglesia y también enfatizar
a toda costa la gran importancia de la armonía entre los hermanos. También hay indicaciones en la carta de que no todo marchaba bien entre los filipenses. Algunos pasajes sugieren que había entre ellos lo que se llama egoísmo, habían intereses personales, también había orgullo, había lo que se llama una competencia. Por ejemplo, si usted lee el capítulo 2, versículos 2 y 5, como el capítulo 4, 2, 8 y 9, se va a dar cuenta. El problema que resalta con mayor claridad era el que existía entre dos hermanas de la iglesia, Evodia y Sintique. La pregunta es, ¿en qué consistían sus diferencias? Nosotros no lo sabemos, pero en la exposición de este análisis vamos a dar unas razones que podrían ser probables. Es por eso que Pablo escribe con toda confianza de que los problemas de la iglesia se solucionaron, pero para ello era necesario cambiar no solo las acciones, sino también lo que es más importante, las actitudes. Y usted va a poder observar que el apóstol no solo exhorta a que se hagan ciertas cosas, como dice el versículo 9, sino también que se piense en ciertas cosas. Y usted lo ve a través del versículo 8. Entonces, de manera incuestionable, los problemas en Filipo eran de una actitud interna que lógicamente se traducían en acciones exteriores que eran perjudiciales. Ahora, ¿cuánto puede uno aprender en la iglesia con esta enseñanza? Vamos a ver entonces que usted, cuando haga lectura y análisis, va a encontrar lo que mencionamos anteriormente. Vamos a ver las exhortaciones que son necesarias. Usted va a ver aquí que en el versículo 1 sirve para lo que se llama reafirmar lo que se dijo en el capítulo 3 y también como plataforma para lo que sigue en el capítulo 4. También podemos notar el efecto con que Pablo se dirige a los filipenses. En el versículo 1 se vale de lo que se llaman 5 apelativos que revelan lo que el apóstol Pablo sentía hacia los miembros de aquella iglesia. ¿Y cuáles son? Miren, dice hermanos míos. Segundo, amados. Tercero, deseados. Cuarto, gozo. Y quinto, corona mía. Y tenemos que considerar estos puntos de manera individual. Cuando dice hermanos míos, Pablo utiliza la palabra hermanos en 9 ocasiones en la carta. Y con este término recuerda que son miembros de la familia divina, de la cual Cristo es el hermano mayor y Dios es el Padre. No solamente los que han recibido a Cristo como Salvador personal son miembros de esta familia especial y por lo tanto hijos de Dios. Y es lo que se llama un error pensar que todos los seres humanos son hijos de Dios. Son criaturas, pero vienen a ser hijos en el momento de la conversión. Por eso es que cuando dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ni de Dios, sino de Dios, mejor dicho. Entonces, también utiliza la otra expresión amados. Y esta misma palabra que el Padre usó en referencia al Hijo tanto en el bautismo en agua, como lo declara el evangelista Mateo en el capítulo 3:17, como en la transfiguración del mismo evangelio de Mateo, el capítulo 17:5. De manera que también Pablo se dirige a los filipenses con el mismo amor que Dios es el Padre que tiene hacia su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. También cuando dice deseados, fíjese, esta palabra que tiene más bien lo que se llama la acepción de añorados, que significa que el apóstol extrañaba de tal forma a los filipenses que deseaban ardientemente estar con ellos. Y cuando les dice gozo, a pesar de las fricciones que había en Filipos entre algunos hermanos, todos eran un motivo de gozo. No de tristeza, ni de disgusto, ni tampoco de malestar. Y cierra con la expresión corona mía. Y esto es una figura del atleta que al ganar en una competencia recibía lo que se llama una corona de laurel.
en reconocimiento de ese logro. Pues bien, para Pablo, los convertidos filipenses, si usted se da cuenta, eran lo que se llamaban una prueba contundente de haber servido al Señor de manera victoriosa. Es por eso que cuando ahora entramos a analizar los versículos 3 y 4, vemos que antes en el versículo 2 se mencionan dos hermanas que tenían rivalidad. Ellas eran Evodia y Sintique, que se había especulado mucho acerca de quiénes eran estas hermanas y cuál era la razón de la fricción que había entre ellas. Se sugiere que eran diaconisas de la iglesia y que tenían congregaciones distintas y que se reunían en sus respectivos hogares. Y probablemente el problema era que cada una quería establecer su propia posición, entiéndase, opinión en los asuntos de la iglesia. Y no se habla de pecados groseros o mayúsculos en los cuales hubiese incurrido, pero sí es claro que no había entre ellas armonía. Es por eso que el apóstol Pablo utiliza la expresión, y para Pablo esto era desastroso. ¿Por qué? Porque Dios nunca envía sus bendiciones sobre iglesias divididas. Por eso cuando el salmista escribe, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque dice más adelante, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna, constituye ser un elemento vital en la armonía que debe haber entre ellos. Pablo por eso se dirige a sus miembros de la iglesia en particular para que ayude a las hermanas que se encontraban distanciadas, que habían trabajado con Pablo en la predicación del Evangelio. Ahora, ¿quién es este hermano a quien Pablo llama compañero fiel? Algunos han sugerido entre ellos que era el esposo del hermano de Evodia o de Sintique. Algunos piensan que era Epafrodito, otros creen que era Timoteo, otros piensan que era Silas, otros creen que era Lucas. Ahora, el principal obispo de la iglesia de Filipos también, o también un hermano llamado Susuge, que era compañero fiel de a quienes piensan que esta palabra era también a lo que se refería. Aunque muchos se han especulado con respecto, tenemos que ver que no hay forma de saber quién era este hermano, a quien Pablo llama afectuosamente compañero fiel. Ahora, el apóstol hace una referencia a tal persona que se llama Clemente, que juntamente con él y otros hermanos combatieron, escuchen bien, a favor del evangelio. Clemente, que es un nombre romano, el cual era muy común antiguamente, podemos notar que padres de la iglesia como Irineo, Orígenes y el historiador Eusebio pensaron que este Clemente fue el tercer obispo de la iglesia de Roma. Sin embargo, Clemente de Roma llegó a ser obispo de la iglesia a fines del primer siglo y primero del segundo, que falleció en el año 110 después de Cristo. Ahora, es imposible que el apóstol Pablo mencione en Filipenses, versículo 3 de este capítulo 4, haya sido a Clemente de Roma. Al igual que en español tenemos que ver que Clemente significa misericordioso. También tenemos que observar que llegamos a un asunto en la cual el texto aquí del versículo 4, cuando dice regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es increíble que una persona presa, encadenada, en un soldado romano al lado y con probabilidades de morir como mártir, tenga tanta paz y energía espiritual como para decirle a los filipenses a que estén siempre gozosos. En lugar de lamentar su condición y pedir que lo visiten o que se compadezcan de él y lo animen con una carta, Pablo se convierte en el animador de sus hijos en la fe. Es interesante la forma en que el apóstol Pablo hace tal declaraciones a través del documento. Y podemos entonces notar cómo él manifiesta las características de Cristo en su conducta. Es importante entonces ver que cuando vamos a los versículos 5 y 6, él comienza con una exhortación que revela la nobleza del apóstol y la grandeza de la fe cristiana. Cuando dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres.
Por eso es que el término gentileza, que tiene que ver una variedad de significados, que son traducidos más bien con esa magnanimidad, otros por ser comprensivos y otros por ser indulgentes. Esta cualidad es importante que el apóstol demanda que sea evidente en todos los miembros de la iglesia de Filipo, al extremo de que todas las personas que entren en contacto con ellos la puedan distinguir. Y para Pablo no era suficiente demostrar gentileza en el hogar y en la iglesia, sino además en el contacto con los inconversos. Es por eso que Pablo cambia de tema y dice a los de Filipo: el Señor está cerca. Y estas palabras se pueden interpretar de dos maneras. Escuche bien, que Pablo le está diciendo a los filipenses que el Señor está cerca de ellos, que no están solos aún que haya persecuciones y luchas, como también que la venida del Señor está cerca. Nosotros podemos decir que ambas son aspectos que concuerdan con la postura que Pablo quiere presentar. Y por eso en este caso valdría utilizar el aspecto que dice en arameo maranata, que Pablo translitera en el griego. Y es por eso que el Señor viene, o ven Señor. Hay personas, y entiéndase comentaristas de las Escrituras, que son de la posición que ambas interpretaciones van juntas y que el Señor, que está cerca de su pueblo en todo tiempo, es el que ha de venir pronto. Ahora, mira lo que dice el versículo 7. Como resultado de seguir las instrucciones que ya habían sido indicadas, usted va a ver que Pablo garantiza que la paz de Dios guardará sus corazones, pensamientos y, escuche bien, en Cristo Jesús. Cuando dice paz en uno de los grandes temas del Evangelio. Por ejemplo, solo en el Nuevo Testamento la palabra paz, que en el griego es Irene, se usa como unas 92 veces. Acuérdense, nosotros nos especializamos en el idioma griego, pero es importante que conozcamos ciertos aspectos porque presenta lo que en esencia quiso decir el autor del documento. Y esas 92 veces, 43 se encuentran en los documentos paulinos, sin contar la carta a los hebreos. Cuando utiliza paz, que tiene varias acepciones entre ellas, que tiene que ver con armonía, tiene que ver con seguridad, tiene que ver con prosperidad, felicidad. Usted va a ver que en el Nuevo Testamento paz tiene del mismo significado y el uso de la palabra que tiene que ver con shalom, que se usa en el Antiguo Testamento. Ya que la palabra paz tiene un trasfondo en el Antiguo Testamento, conviene ver el significado en el mismo y después su uso también en el Nuevo Testamento. El profeta Isaías en el capítulo 32, versículo 17, cuando usted y yo lo leemos, dice: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Es por eso que en este versículo la palabra paz describe lo que se llama la serenidad, la tranquilidad, el perfecto contentamiento de la vida, que es completamente feliz y completamente segura, la calma y la seguridad de la vida, de la cual el temor y la ansiedad han desaparecido por siempre. En el Nuevo Testamento son algunas características de la paz cristiana. Por ejemplo, la paz se comunica por medio del Evangelio. Por eso es que Pablo dice que el Evangelio es el Evangelio de la paz. También es el origen de la paz de Dios. También se habla del Dios de paz. También se habla de la paz cristiana, en la paz que es la paz de Dios. Y así es llamada en Filipenses 4:7. Y también usted lo puede encontrar en Colosenses 3:15. El Señor Jesucristo se refirió a ella como mi paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Entonces podemos ver que la paz proviene de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Por eso que dice: gracia y paz a vosotros, vuestro Padre, y del Señor Jesucristo.
Dios permita que todos nosotros, los creyentes, nos podamos caracterizar por tener la paz de Dios y al Dios de paz. Ahora, en el versículo 8, 9, es bien notable, por no decir extraordinario, llamado a la excelencia. Hay lo que se llama una máxima que dice: Dios llama de lo malo a lo bueno, de lo bueno a lo malo. O mejor dicho, de lo bueno a lo mejor, y de lo mejor a lo excelente, y de lo excelente a lo óptimo. Y eso es precisamente lo que Pablo hace en estos versículos. Si usted nota, en el versículo 8 exhorta a los creyentes a que piensen en ciertas cosas. Y cuando dice pensar, que se utiliza aquí en este verbo, es muy fuerte y uno de los favoritos del apóstol. Es por eso que en el Nuevo Testamento se usa como más de 40 veces, de las cuales Pablo 34 tiene las siguientes acepciones: calcular, considerar, evaluar, tomar en cuenta. Entonces la idea es que los filipenses deben cuidadosamente considerar ciertas cosas y evaluarlas detenidamente con el propósito de ocuparse en ellas para que les den la correcta orientación a sus vidas. Lo verdadero, ya que todo lo que Pablo menciona en el versículo 8 constituyen ser cualidades éticas. La idea entonces es que el cristiano debe ser verdadero en todos los aspectos de su vida, incluyendo su pensamiento, su hablar y su actuar. Lo honesto, que es más bien lo que es imposible transmitir en el español como una palabra, ya que posee la connotación de honorable, de noble, de digno, de venerable, aquello que gana respeto y provoca reverencia, estimación. Entonces, esto se usaba en referencia a los templos y cosas sagradas, y por lo tanto tiene la connotación de majestad, de dignidad y de temor reverencial. Ahora, lo justo, usted va a ver que aquí se usa en referencia a la rectitud con la cual uno debe vivir delante de Dios. El prójimo y uno mismo significa actuar de tal manera que Dios se complazca con la conducta nuestra, con el prójimo reciba el trato debido y que uno no tenga agendas escondidas. Justicia sugiere lo que se llama transparencia en todo el sentido de la palabra. Y es por eso que, teniendo esto claro, podemos ver que también quiere decir lo puro. Esta palabra también en el Nuevo Testamento es una referencia a la pureza del pensamiento, a motivos y acciones, incluyendo el todo de la vida, de tal manera que no haya nada desagradable delante de Dios. Lo amable. Esta palabra, que es la traducción que más bien se utiliza en todo el Nuevo Testamento, tiene que ver con lo atractivo, con lo simpático. La idea es que el cristiano debe fijar su mente en cosas que producen admiración, afecto, no en amargura ni en hostilidad. Para cerrar entonces la lista, usted va a ver que Pablo los motiva a que piensen en todo aquello que tiene virtud y es digno de alabanza. Y también en todo esto deben pensar. Y el versículo 9. Podemos ver que si en el versículo 8 exhorta a los filipenses a pensar en ciertas cosas específicas, ahora en el 9 los amonesta a hacer. Entonces, aquí el orden que el apóstol utiliza no es un accidente, ya que primero se piensa en aquello que es excelente y después se lleva a cabo. Usted sabe que Salomón afirmó una gran verdad cuando dijo: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. El apóstol sabía bien que todo lo que se gesta en la mente se traduce en actos. El mismo Señor le afirmó cuando dijo: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. De manera que el ocuparse mentalmente, los filipenses, en lo que se les indicó, como dice el versículo 8, automáticamente tenía que ser traducido en hechos. Porque lo que se había pensado había que traducirse en conducta.
Los buenos pensamientos solos no sirven para mucho, pero cuando se convierten en actos son de bendición. Es por eso que Pablo a los filipenses le dice que hagan 4 cosas: lo que aprendieron, lo que recibieron, lo que oyeron, lo que vieron. Y esto es sumamente vital. Y esta amonestación nos hace a nosotros pensar entonces aquello que le dijo a los corintios: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Para poder decir algo así, se necesita tener la seguridad de que uno ha vivido agradando a Dios en todo. Consideremos los 4 puntos que ya hemos señalado. Lo que aprendieron es una referencia a las enseñanzas y predicaciones del apóstol, haya sido durante el culto o informalmente en las casas. Lo que recibieron, como se indica también en aspectos de lo que significa recibir, lo que tienen que entonces aplicar, lo que oyeron, en la cual es la referencia de la enseñanza y las pláticas informales que dio el apóstol mientras estaba con ellos en Filipo, y lo que vieron. Esta palabra sugiere, y es más bien de carácter subjetivo, que Pablo no solamente ministró hablando y haciendo cosas, sino con su testimonio, como una vida ejemplar. Y que este sea el caso de nosotros, los creyentes. Ahora, ¿qué podemos decir a manera resumida? La enseñanza a través de este análisis. Hay algo que nosotros tenemos que tener claro. Es importante para el carácter cristiano, que por lo tanto conviene enumerar los puntos más sobresalientes y la importancia que haya armonía dentro de la comunidad de fe. Si no es así, tenemos que ver el aspecto que Pablo lo presenta. Pablo no les hubiera pedido a Evodia y a Sintique que fueran de un mismo sentir, que buscaran la reconciliación y trabajaran juntas en paz. Muchas iglesias han sufrido grandemente y otras más se han deshecho cuando no ha habido armonía. El cristiano debe ser una persona gozosa. La exhortación de estar siempre gozoso corre por toda la carta, pero el gozo la cual habla el apóstol se encuentra en el Señor. Gozaos en el Señor. Los gozos que son o que no son en el Señor son cuestionables. Muchos se gozan contando chistes, otros por los sucesos del día, otros porque ganó su equipo predilecto, pero esto aquí, el término gozo, no son en el Señor. El cristiano debe procurar que los estados emocionales de su vida sean causados por la presencia de Cristo. El cristiano debe distinguirse por su gentileza. Es bueno repasar las expresiones de la palabra de Dios y ser comprensivos, bondadosos, magnánimes, modestos, tratables, atentos en las relaciones humanas. ¿Cuánto falta esto en los cristianos, incluso en muchos ministros? Con todo respeto, pero hay ministros que en el púlpito son unos verdaderos genios, pero en su trato con la gente son extremadamente defectuosos. Y es preferible ser un predicador promedio, pero lleno de gentileza, que un gran predicador que en el trato personal lastime a la gente. El cristiano no debe vivir afanado por nada. El afán es un problema tan serio que el Señor Jesucristo habló sobre el remedio para él en el Sermón de la Montaña. Puede buscarlo. Mateo 6, versículos 25 al 34. El remedio contra el afán es la oración. La persona que se habitúa a traer sus problemas delante de Dios en ferviente oración hallará que el Señor se encargará de ellos. El cristiano es protegido por la paz de Dios. Bien lo había dicho el salmista: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. El mejor protector de la mente es la paz de Dios. El cristiano debe ocupar su mente solo en aquello, escuche bien, que es excelente.
Si tan solo recordáramos los cristianos que la salvación es un llamamiento a la excelencia, el cristiano debe entonces imitar los buenos ejemplos. Los buenos ejemplos no son para elogiarlos, ponderarlos o aplaudirlos, sino para imitarlos. Desafortunadamente, muchas iglesias y muchos cristianos imitan los ejemplos del mundo y no los bíblicos. Que nos ayude Dios. Bendiciones.